El doctor Ángel Caputi es médico, es neurólogo, es doctor en ciencias biológicas, es profesor investigador del Departamento de Jefe del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, y ya afortunadamente son conocidos sobre ciencia. El año pasado tuvimos la oportunidad de compartir una entrevista que se nos hizo muy entretenida, aprovechando que el calendario marcaba que se venía la noche de la nostalgia. Bueno, aprovechamos ese hito para hablar de determinada aproximación a investigaciones que tienen que ver con los mecanismos de la conformación de las memorias y demás. Hoy vamos a hablar de otras áreas de la investigación que se desarrollan en el Clemente, que cuentan con el comando de Ángel y su equipo. Y bueno, primero que nada, la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Y sí, encantado de contarles lo que hacemos en el Clemente y bueno, cómo podemos contribuir al país con nuestro trabajo. Primero, si te parece, Ángel, algo que tal vez a la gente le cueste un poco encontrar el vínculo, y la idea es ayudarla. Ustedes, para investigar cómo funcionan los mecanismos neurológicos, toman modelos que no tienen que ver con el ser humano, sino que han encontrado en esas estrellas de la biología nacional, que son determinadas especies de peces eléctricos, modelos que les han permitido avanzar en investigaciones como no se ha podido hacer en otras partes del mundo. Claro, el mecanismo, digamos, de trabajo es en un área en la cual yo he trabajado durante más de 30 años, es tratar de encontrar el mejor modelo para poder responder las preguntas que son hoy relevantes en la neurociencia. Un premio Nobel que no se dedicaba a las neurociencias, sino que trabajó en otros aspectos vinculados con la respiración, que era Koch. Él dice, siempre hay, la naturaleza nos ofrece un animal que por alguna razón evolutiva desarrolló un modelo que yo no necesito inventar para poder hacerlo, ya está inventado. Es decir, la naturaleza exploró todo y entonces es bueno encontrar el modelo. Y eso es lo que ustedes encontraron. Porque en realidad creo que desde la óptica científica, estas especies con las que ustedes trabajan no habían sido abordadas previamente prácticamente para Bueno, nada. el trabajo en los peces eléctricos empieza en los años 50. O sea, el problema de los peces es Darwin identifica unos peces raros que tenían un órgano raro, que no eran como la anguila eléctrica, porque no generaban electricidad que se podía tocar, pero que dice, estos son parecidos, pero ¿cuál es? ¿Para qué les sirve? Y la respuesta aparece en los años 50. En realidad la respuesta aparece antes. La respuesta la resuelve la esposa de un físico que estaba estudiando la descarga de la anguila eléctrica. Entonces, en los años 40, el director del Museo de Historia Natural de Nueva York y un físico de una universidad de Nueva York vienen a Brasil a estudiar las anguilas eléctricas. Entonces, entre las distintas cosas que estaban haciendo, su esposa era una artista. Y entonces viaja con ellos como asociada a la expedición. Y entonces, cuando se va, escribe un reporte. Un libro que está publicado, muy interesante. Digo, para divulgación. Vale poquita plata, en internet cualquiera lo puede comprar, de $5. Pero es bien interesante. Entonces, ¿qué hace? Este físico pone un cable de la luz enchufada al enchufe adentro de la pecera donde están las anguilas eléctricas. Dice, estos bichos dan electricidad, ¿cómo no se electrocutan? Entonces yo voy a meter a ver qué les pasa. Entonces, ¿qué observa? Que todas las anguilas vienen a acercarse al cable. Entonces, estos bichos son capaces de sentir la electricidad.
Y ese reporte, que no está hecho desde el punto de vista científico, sino que está hecho desde el punto de vista de un ensayo, digamos, que cuenta la travesía de un artista asociado a una expedición científica, es el primer reporte. En los años 50, y lo otro interesante es que a un naturalista inglés le regalan un pez eléctrico, pero de esos no de descarga fuerte, sino de descarga débil, o sea, de aquellos que uno, puede meter los electrodos ahí, enchufarlo a cualquier amplificador de audio, que esencialmente es lo que hacemos nosotros cuando vamos a pescar, y siente la señal del pez. Entonces, él lo que observa es otra cosa. Una buena parte de los peces eléctricos desarrollaron una forma de navegar utilizando una aleta muy larga, todo a lo largo del pez, que es en realidad en los nuestros, los gimnotos americanos está abajo, es la aleta anal, pero en los africanos está arriba. Y con esa aleta funciona como una especie de tornillo en el agua, porque la aleta se va ondulando y entonces al ondularse puede ir para adelante y para atrás. Es un pez que tiene marcha atrás. Entonces, la gracia de tener marcha atrás, dice, bueno, ¿y cómo si yo para estacionar el auto tengo que mirar por el espejo, cómo sabe? Si tiene los ojos adelante. Entonces ahí dice, bueno, tiene que tener otro sentido. Y eso lo publica en el año 51, y ese pez que en realidad se lo habían regalado para el casamiento, Qué maravilla. ¿no? Que lo tenía en su acuario. Lo interesante es que el pez, él hace sus experimentos, publica en Nature, que es una revista científica más importante, y sigue haciendo experimentos. Pero ¿qué le pasa? Lo que le pasa es que el pez se muere y no hay más peces. Entonces él empieza a buscar hasta que en el año 58, o sea, estamos hablando de menos de 60 años, logra establecer los primeros experimentos en los cuales claramente demuestra que hay un sentido eléctrico, o sea, que se generan imágenes con electricidad y que esas imágenes que se quedan con la electricidad al pez le sirven para evitar obstáculos, para reconocer el material con el cual los obstáculos están de lo que están hechos, ¿no? Sí, están constituidos, sí, de lo que están hechos, y además se da cuenta de que el pez con esa descarga que llega no muy lejos, porque claro, como el agua conduce la electricidad, a medida que el espacio, que la distancia aumenta, digamos, el volumen aumenta al cubo. Claro. Con lo cual la electricidad se reparte y ya deja de ser efectiva. Claro, la capacidad de percepción se desborda. Exacto. Y entonces, digo, lo que se da cuenta es que en ese espacio, esa burbuja en la cual viaja el pez, ¿no? En realidad todos viajamos en una burbuja sensorial. El problema es que como somos macrópticos, nuestra burbuja se llega hasta las estrellas. Claro, está clarísimo. ¿No? Sí, pero sí. Lo interesante es que cuando otro pez está cerca, se pueden comunicar. Y esa es la otra cosa. ¿Cuántos se comunican? No sabemos bien, porque ahí hay un doble discurso con el tema de la comunicación, ¿no? Comunicación sí es tener saber la existencia de otro. La conciencia de la ubicación del otro. Bueno, no hablemos de conciencia, es otro tema. O sea, por lo menos la noción de que hay otro. Pero otra cosa es codificar un mensaje en un código compartido. Son dos cosas distintas. Y eso todavía no sabemos cuáles son los mensajes que se mandan. De todos modos, ese sentido eléctrico a este pez le permite diferenciar si quien está cerca es de su propia especie, porque captará el campo eléctrico ajeno, por decirlo de una manera, y otra será, captar el obstáculo que no emite un campo eléctrico, pero también está ahí, y diferenciar, como decías tú, una alga de una roca de un
de otra especie Exacto. viva. Exacto, es Sí. interesante ese punto, porque cada especie tiene un sello, que es su forma de onda. Perdón, ¿cada especie con sensibilidad eléctrica o cada especie en general? No, cada especie con sensibilidad eléctrica, que está no bien. son menores. En Sudamérica Claro. se calcula que son 1/3 de las especies. ¿Mirá? O sea, porque estos tienen la capacidad de emitir y recibir. Pero, por ejemplo, el bagre recibe. O sea, el bagre, el tiburón recibe. O sea, son capaces de detectar, por ejemplo, el electrocardiograma de una presa a muchos metros, los tiburones. O sea, no es que capten una vibración de la onda en el agua, sino que lo que captan es un impulso eléctrico. Son los impulsos eléctricos, entonces, claro, el bicho que es un predador, que Sí. es muy agresivo, un tiburón, digo, ve algo que tiene, parece un corazón, pap, 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 ese me lo voy a comer. ¿No? Mucho más allá del famoso mito de que pueden oler la sangre. Claro, ¿no? O sea, claro. en realidad hay sentidos que estamos apenas empezando a conocer. Que recién estamos empezando a conocer. ¿Y de ahí cómo pasamos al ser humano? Bueno, ahí pasamos al ser humano a través de pensar de que este sistema es un sistema que genera imágenes que yo no puedo percibir o intuitivamente, porque ninguno de nosotros tiene un sentido eléctrico, pero entonces lo tengo que generar en forma abstracta. O sea, yo tengo que pensar el fenómeno de la imagen que puede ser visual, auditiva para ustedes que trabajan en radio, digo, cualquier imagen, olfativa, digo, cualquier imagen, pero de un punto de vista mucho más abstracto, mucho más general, y entonces me permite generalizar y avanzar. Y entonces por eso, de alguna manera, digo, yo me metí en este tema del sentido eléctrico, ¿no? Porque los mecanismos de generación de imágenes, los mecanismos de codificación a nivel de los receptores que están distribuidos en toda la piel, como nosotros tenemos receptores en la piel nuestra, pero que son fundamentalmente de contacto, ¿verdad? Y los mecanismos del cerebro para procesar las imágenes, que tienen algunos puntos de contacto con algunos mecanismos nuestros y otros no. Es decir, cada red neural está adaptada para procesar la imagen que le llega en forma mejor, porque Claro. digamos es un poco de la presión evolutiva y la selección natural. Está bien. ¿Nos esperas un minutito Sí, antes de sí, hacer una cómo pausa? no. Seguimos conversando con Ángel Caputi, profesor investigador titular, jefe del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto Clemente Estable, además de algunas cuantas otras cosas. Estamos hablando de las líneas de investigación que trabajan en nuestro país, que trabajan allí en el Clemente Estable. Cada año, quienes han ido alguna vez al Clemente de Puertas Abiertas, se han encontrado invariablemente con la pecera, ¿no? Uh-huh. con los peces que tienen sensibilidad eléctrica, generalmente o algún electrodo o algún amplificadorcito para captar la señal, y la gente, una vez más, invariablemente se queda un rato, ¿no? Preguntando por qué si acá se investigan cosas más conocidas por la gente común, ¿qué hace este bicho raro acá? Que no es nada raro, Claro. porque en realidad es común, creo que prácticamente en todo el país. Todo el país. Tenemos 2 especies que son bastantes en todo el país. Tenemos en el río Uruguay muchísimas especies, son más difíciles de capturar. Digo, allí nosotros en una época pudimos trabajar en conjunto con la gente de la represa Salto Grande, que tiene una escala de peces, y sacar, pero ahí tenemos una riqueza muy importante, ¿no? Sobre todo arriba de la represa. Abajo no sé, pero arriba seguro. Abro un paréntesis por algo que nunca había visto, vi una foto este año y me pareció muy curioso ver la manera en la que los capturan. No van con caña de anzuelo justamente, no. Van con parlantes, amplificadores. Claro, el primer detector que se hizo acá fue hecho con una radio espica. La garra charrúa y tantas cosas, ¿no? Y es lo más fácil de hacer, o sea,
Usted agarra cualquier amplificador de audio de estos que tienen las computadoras, le enchufa un par de cables, los pone en el agua y si hay peces en un camalotal, seguramente lo va a encontrar y lo encuentra. Y ahí con un calderín uno lo pesca. Lo engancha, lo pesca. Y cada uno, vuelvo un poquito a los peces, no me quiero dejar quedarme sin tiempo para hablar de toda la derivación a los estudios que tienen que ver con el ser humano, pero tú decías que cada especie tiene un sello propio, ¿qué se mide? ¿En longitud de onda? Exactamente. A ver, hay dos tipos la evolución caminó por el lado africano y por el lado sudamericano, en dos caminos. Uno es generar una onda continua, que es una especie de pip, o generar pulsos. Pip, 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 pip. Esos pulsos, si uno los mira, o la onda continua, que tiene una frecuencia característica de la especie, tienen un curso temporal, o sea, si uno mira la onda en una pantalla, digamos, va para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, varias veces de forma sucesiva, y todo eso ocurre en 5 o 10 milisegundos, claro, dependiendo de la especie, ¿no? Entonces puede ser más largo, más corto, pero a su vez los tamaños relativos de los picos son distintos. Y lo interesante es que los receptores están sintonizados no solo a la frecuencia básica de repetición, que algo tiene que ver, sino están sintonizados a esa forma específica. Entonces el individuo puede decir, esta es mi especie, pero más aún, están sintonizados, ya sabemos, para ver si este es macho o este es hembra, a pesar de que las diferencias son poquitas. ¿Tienen alguna idea de que alguno de estos animales pueda ejercer alguna voluntad sobre la modulación de esta señal? Sí. Voluntad tal vez no sea la expresión más correcta. No. Sí. En realidad este es un tema interesantísimo que está hoy en el candelero. El año pasado pusimos un proyecto con un colega muy prestigioso de Canadá, pensando en exactamente eso. O sea, todo lo que se ha entendido de estos animales es fundamentalmente lo que tiene que ver con el tronco cerebral, que son mecanismos automáticos de control de la descarga. Pero lo interesante es que estos animales tienen un pequeño cerebro, muy pequeñito, con respecto al resto a lo que es el tronco cerebral. Pero interesante es que estos animales pueden aprender dónde está un determinado objeto, pueden aprender que en ese objeto comen, pueden aprender a elegir la puerta derecha y la puerta izquierda porque yo siempre le pongo la comida en la derecha, o pueden aprender si tengo un cubo o una esfera atrás de cada puerta, y eso lo hacen con la parte más rostral, o sea, el telencéfalo, o sea, la parte que corresponde a lo que nosotros tenemos de las orejas para arriba, sí, pero que para ellos es mucho más chico que lo que es el tronco cerebral, que en nuestro caso es del tamaño de el tronco de mi pulgar. Está bien. La deducción o no de eso va a tener que ver con otros campos de avance y demás. Claro, porque eso implica que estos animales tienen una cierta capacidad cognitiva básica, pero que saben hacer cosas que nosotros todavía no sabemos cómo el humano las hace. Entonces, otra vez, si yo no sé cómo funciona la bicicleta, no puedo aprender cómo funciona el auto, porque hay cosas básicas, ¿no? Tengo que saber que existe la cadena. Este sentido, esta manera de evolución sensorial, ¿se puede colocar en algún lugar de la cadena evolutiva? ¿Es un camino paralelo? ¿Es un sentido que puede haber sido básico y se atrofió? ¿Tienen alguna teoría sobre esto, Ángel? Sí, ese sentido apareció y desapareció muchísimas veces. Es decir, por lo menos 6 veces el sentido eléctrico. No quiere decir que la emisión de pulsos eléctricos. Porque hay dos tipos de sentidos. Los sentidos
entre comillas, pasivos, que no son pasivos porque el individuo no haga nada. Por ejemplo, la visión es pasiva, pero no es pasiva del todo, porque yo muevo los ojos para mirar. Pero no emites la luz. Pero no emito la Ahí luz. está. En cambio, en este caso no. Y entonces, ya le decía, un tercio de las especies hoy en Sudamérica son electroreceptivas. Ahora, lo interesante es que evolutivamente aparecen dos especies que emiten, que son unas en África y otras en Sudamérica, pero aparecen después de la separación de los continentes. Quiere decir que aparecieron como solución a un problema, ¿no? Esencialmente a un problema biológico, que tenían el agua que les permite conducir la electricidad, o sea, por eso aparecen los peces, y por otro lado tenían la presión de su hábitat, es decir, son animales nocturnos, o sea, no necesitan la luz. Nosotros pescamos en Laguna del Sauce, cualquiera que haya estado en Laguna del Sauce sabe que el agua es turbia. Viven en el camalotal, entre una maraña de raíces que es imposible ver, y que es imposible tampoco usar demasiado otros sentidos como la vibración que tienen todos los peces, porque está amortiguada como las mismas cosas como las paredes del estudio. Como las paredes del estudio. Sí. Con lo cual hay también otra historia muy larga que también debe ser igual de apasionante, entender cómo ese sentido les permite generar imágenes de memoria, ¿no? Imágenes de orientación. Exactamente. Una de las cosas que estamos trabajando es dónde o cómo hacen para recordar justamente lo que yo estaba diciendo, el lugar, o cómo hacen algo que nosotros también tenemos y que cualquiera lo puede darse cuenta. Si por ejemplo mira algo que es más claro y después cierra los ojos, tiene una cosa que se llama posimagen, ¿no? Esa posimagen lo que nos ayuda es a detectar novedades, porque lo que en realidad, si yo tengo algo almacenado como posimagen, que depende de lo que vi inmediatamente antes, yo eso lo estoy restando, comparando con la imagen nueva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo resto, lo único que me queda, y lo interesante de la percepción, es resaltar qué es lo nuevo. Lo que es viejo no tengo por qué prestarle atención, le tengo que prestar atención a lo nuevo. Y esos peces tienen ese mecanismo y tienen claramente una respuesta de novedad. La respuesta de novedad consiste en el aumento de la descarga, de la frecuencia de la descarga, cuando aparece una cosa nueva. El pez, por ejemplo, está descargando entonces tiene una gran ventaja eso, porque yo le puedo preguntar al pez, ¿viste esto o no? Y el pez me contesta, ¿no? Y entonces hago lo que hago también con los humanos, que es hacer psicofísica. Le pongo una imagen y el sujeto tiene que contestar, ¿esto es o no es de acuerdo a lo que vos me estás preguntando? Con lo cual, al tener un mecanismo más básico, más simplificado a nivel de lo que es la red neural, les debe permitir determinadas experiencias y experimentos que en el ser humano son mucho más complejos. Es claro. Por ejemplo, tenemos mucho menos neuronas, tenemos una estructura que podemos fácilmente abordar. Tenemos la chance de sacarle el telencéfalo al pez y dejarlo sin telencéfalo. Entonces está en la misma condición que uno tiene cuando está muerto cerebral en el CTI, digamos, y lo van a trasplantar, o sea, usar sus órganos para otro sujeto. Y entonces en esa condición hay ciertos problemas éticos que uno ya no tiene problema de utilizar. Entonces estamos en una condición de muerte cerebral y entonces ahí podemos abrir el cráneo, bajar electrodos y poder estudiar cómo funcionan las neuronas sin la presión de decir, bueno, esto le está doliendo, no le está doliendo, lo estoy lastimando, ¿no? Y ese es uno de las grandes ventajas que tiene trabajar con estos vertebrados inferiores, ¿no? Es decir, que tienen mucho tronco cerebral y poco cerebro. Cuando uno va a otros animales es más difícil. Ahora, lo interesante es que también podemos implantar electrodos en forma permanente.
Entonces, lo dejamos adentro, igual que, por ejemplo, hoy por hoy le están poniendo a los pacientes parkinsonianos, Claro. Para mejorar el Parkinson. Y entonces esos electrones nos permiten registrar cuando el pez está actuando la actividad de las neuronas. Y entonces ahí podemos tratar de pasar de cómo se codifica, como si usted metiese cables adentro de una radio y dijera, bueno, ahora está pasando esto en este lugar y esto en este lugar y esto en este lugar. Entonces, bueno, desde que llega la onda, la bobina, hasta que sale por el parlante, todo en el medio yo sé cuál fue el proceso. ¿Cuál fue el proceso? Está bien. Lo cual es el gran campo de desarrollo de la ciencia o de las neurociencias hoy, ¿no? Exactamente. Fíjese que la Brain Initiative justamente va en ese sentido. Le contamos a la gente de qué se trata. Sí, la Brain Initiative es un programa que lanzó el gobierno de Estados Unidos hace unos pocos años, en el cual fundamentalmente el objetivo es tratar de entender cómo de piezas individuales generamos el comportamiento. Y fundamentalmente aplicado al cerebro humano, ¿no? Y bueno, para eso tenemos que encontrar los modelos, que aprender a trabajar con grandes masas de datos registradas de muchas neuronas en el cerebro a la vez. Y por otro lado, tenemos que poder desarrollar comportamientos estándar, que estos peces los tienen, a los efectos de poder, por lo menos en especies que son fáciles de entender cuál es todo el proceso. ¿Para qué? Porque después que nos paramos arriba de eso, podemos entender sujetos más complicados. Claro, en esa iniciativa que tiene un grado de ambición similar al que en su momento tuvo la que intentó decodificar el genoma humano. Claro. ¿No? Fue, de alguna manera son los desafíos parangonables. Bueno, en una se puso todo el esfuerzo y se llegó a la meta, y hoy la ciencia avanza a partir de ese mapa. Bueno, acá hay una experiencia que, como decías tú, arranca y que tiene que vérselas con una lógica que desafía nuestra concepción de la funcionalidad del espacio. O sea, el cerebro, hasta donde yo entiendo, no parece funcionar de acuerdo a la lógica de la que estamos acostumbrados a decir, bueno, esta habitación es para esto, esta porción de espacio es para esto otro. El cerebro en mucho trabaja en forma de red, de modo que eso le da una ventaja. Si usted tiene una red en la cual muchos están conectados con muchos, no todos con todos, cada uno está conectado con sus vecinos, pero además hay conexiones largas que le permiten conectarse con otros nodos, digamos. La gracia es que si usted pierde un elemento, no le pasa nada. Desde los 30 años empezamos a perder neuronas, pero el cerebro aguanta la performance hasta los 90. Entonces, ¿por qué? Porque esas redes tienen esa ventaja. Bueno, hace un rato usted decía el tema de las redes, ¿no? O sea, y el tema de las redes es la robustez de una red, ¿no? Y entonces la pérdida de nodos aguanta el sistema. Y hay una infinidad de caminos para hacer una infinidad de caminos para hacer lo mismo, ¿no? Una infinidad de caminos para hacer lo mismo. Y entonces eso hace que el cerebro sea una estructura, un trozo de materia que procesa información muy robusto, muchísimo más robusto que un computador. Claro, el tema es, y para hablar en términos informáticos, descifrar cómo el cerebro rutea esos recorridos. Exacto. Porque cuando uno tiene una infinidad de caminos, también tiene una infinidad de chances de perderse. Sí, claro, eso es fundamental. Cómo se rutean los caminos, y además cómo el cerebro rápidamente, cuando una ruta se descompone, es capaz de rerutear. Y eso es esencialmente los mecanismos plásticos, ¿no? O sea, no es todas las conexiones entre las neuronas, que se calculan como del orden del número de estrellas. Cifras inconmensurables. Sí, inconmensurables. Esas conexiones son plásticas, o sea, se pueden cambiar a lo largo del tiempo. Algunas más rápido, otras más lentamente, pero se pueden reconectar. O sea, el peso que tiene
el efecto de una neurona sobre otra se modifica permanentemente. Te voy a preguntar algo que creo que no está dentro de vuestro laboratorio, pero sí está dentro de Clemente Estable. Tú hablabas recién de la inexorable caída en la cantidad de neuronas a partir de los 30 años. Pero en el Clemente hay gente que está trabajando en neurogénesis también. Sí, en el Clemente... Neurogénesis quiere decir generación de neuronas nuevas, ¿no? En el sistema neurogénesis postnatal. Ahí está. Digo, porque obviamente neurogénesis hay durante el desarrollo bien temprano, pero postnatal sí, inclusive en mi departamento, digo, no es un laboratorio independiente, pero la doctora Castelló está trabajando en neurogénesis postnatal en peces eléctricos. Está bien. Donde es un elemento, digo, también, como tenemos un cerebro fácil de abordar, entonces es interesante buscar, digamos, distintas aproximaciones al mismo modelo biológico. En los últimos minutos no quiero dejar de preguntarte, Ángel, por creo que es una de las líneas de investigación más frescas y que tiene que ver con la manera en la que se dan los mecanismos de selección lógica o de operación lógica. Algo tan fácil para decirlo como elegir entre sí o no, entre doblo a la derecha o doblo a la izquierda, debe desencadenar una serie de mecanismos bastante complejos, sobre todo a la hora de ir transitando las encrucijadas de la decisión. ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren saber? ¿Y qué están viendo? Claro. Por un lado, la vertiente médica que uno tiene, y por otro lado, el tratar de ligar el trabajo que he hecho toda la vida con los peces, me ha llevado a ver, digamos, a tratar de meterme en procesos que a la larga terminan con la construcción de la conciencia. O sea, que es ese reporte subjetivo que tenemos de lo que está pasando. Entonces, en el efecto, decimos, bueno, ¿cuál es lo más simple? Bueno, lo más simple, bueno, tratemos de identificar una decisión sobre el valor de verdad de algo que sea lógica. Entonces lo primero que le ponemos es una especie de pizza, digamos, con sectores que tienen colores distintos. Si esos colores tienen uno de los sectores, al menos uno de los sectores azul, usted tiene que contestar que sí. Entonces medimos el tiempo de reacción, es decir, que es el tiempo entre que yo presento el estímulo y ocurre la decisión, ocurre la decisión expresada comportamentalmente apretando un botón. Bien. Eso demora alrededor de unos 400 milisegundos, más o menos, a los efectos de decidir si esto es azul, ¿verdad? Ahora, si yo le pregunto a usted esto, apriete el botón cuando no es azul, te demora 100 milisegundos más. Quiere decir que su cerebro, para evaluar que no, sí, le llevó 100 milisegundos más. Tenemos el sí fácil. Tenemos el sí fácil. Tenemos el sí fácil. Pero además, para de decir que no, tenemos que, si usted le pregunta, bueno, y dígame, ¿y esto es amarillo y azul? Y ahí demora más. Y si le dice amarillo y no azul, o azul y no amarillo, demora mucho más. Demora como 700, 800 milisegundos. Entonces, todo eso hace una escala que nosotros hemos encontrado que hay toda una progresión de acuerdo al grado de complejidad lógica, con algunas variantes que no calzan, y que, bueno, esas son las gracias, porque son las que nos permiten tratar de ver cuál es el algoritmo que está involucrado dentro del cerebro. Pero lo otro interesante que hacemos es, en un experimento parecido, pero el sujeto no tiene que contestar, solamente tiene que contestar mentalmente lo mismo, es poner el cable en el cuero cabelludo y registrar el electroencefalograma. Y lo interesante es que ahí encontramos lo mismo. El sí demora menos que el no. O sea, no es la transmisión, digamos, física o la última etapa del proceso. Resolvemos que sí antes en nuestro cerebro que resolvemos que no. Pero además el electroencefalograma, esto no está publicado, lo estamos por mandar a publicar, muestra dos caminos.
un camino, digamos, que iría por la parte de arriba del cerebro, ¿verdad? Que iría desde nuestra corteza occipital, que está arriba de la nuca, digamos, es donde recibo la información visual primaria. Esa se proyecta hacia adelante, hacia la parte frontal donde tomo las decisiones. Esa es más rápida, termina un poquito antes del momento de que yo, digo, si comparo el mismo sujeto, el tiempo que ese sujeto aprieta el botón. Sin embargo, si yo miro la parte de más de abajo, la parte que va por arriba de la oreja, digamos, y termina en el proyectándose cerca del pómulo, que es el lóbulo temporal, eso demora más tarde. Tienen los mismos diferencias de tiempo, pero demora más tarde. Y ahí existe la posibilidad de identificar, o sea, de darse cuenta del proceso. Quiere decir que la información sale de un punto, la decisión se toma por un lado, y yo me doy cuenta que tomé la decisión después de haber apretado el botón. Entonces, esa visión general que nosotros tenemos, yo pensé tal cosa y hice tal cosa, no es tan así. Cuando uno va a los tiempos cortos, uno hace tal cosa y después se da cuenta que había tomado esa decisión. El famoso lo hice sin pensar. Exactamente. Existe y forma parte de los distintos mecanismos, y tal vez por ahí en esos recorridos aparezca lo que tú decías recién, la noción de conciencia. Exactamente, la conciencia aparece después. Y lo otro interesante es, ¿qué quiere decir pensar? Pensar es todo. Claro. Pensar es tomar la decisión y después darse cuenta, claro. pero pensar está, es decir, uno tiene una noción, y ahí donde vamos a algo de la pregunta inicial. ¿Qué es el tiempo, ¿no? en nuestra mente? Porque, fíjese, demoramos 800 milisegundos para darnos cuenta de si esto era amarillo o azul, o azul y no amarillo. Entonces, eso es una especie de ventana móvil que no es un instante, no se mide ni en milisegundos ni en decenas de milisegundos, se mide en tiempos mucho más grandes. Yo lo que veo es un promedio de lo que pasó en ese hueco. El tiempo tiene otras dimensionalidades que no son las que nuestra conciencia nos está diciendo. Y tal vez la tarea más interesante de la conciencia es decir, bueno, fíjese, yo toco mi dedo acá y de acá a mi cabeza llevé 80 centímetros. De la punta de mi pie a mi cabeza 1 metro y pico. Y de mi oreja a mi cabeza centímetros. Sin embargo, si yo tomo un estímulo simultáneo en todos esos lados, lo veo al unísono. ¿Cómo hago el paquete? Porque seguro que no llegaron al mismo tiempo. Claro. Sí, entonces, y para lograr eso, yo tengo que tener una ventana. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió en esa ventana, más o menos yo me hago de ese mundo pluriversal que viene de cada uno de mis sentidos y de mis acciones, que también demora, en un paquete que es la construcción del momento. El momento es una ilusión. Ahí está. Ángel, y el momento de terminar la nota nos agarró distraído. La vamos a seguir, porque creo que a donde llegamos podemos arrancar de nuevo otra conversación. Exactamente. Te agradezco muchísimo, la verdad que gracias ha sido muy entretenida, y bueno, y la seguiremos pronto. Muy bien. Gracias.